¡Viva el Sindicato Unitario de Trabajadores de la Educación del Cauca, SUTEC! ¡Viva! 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 La década del 2000 al 2010 es una década que en el contexto histórico para el SUTEC es muy importante porque tiene que ver con su nacimiento, pero también tiene que ver indiscutiblemente con la historia de FECODE. FECODE en la década del 70 y el 80 resuelve problemas, y los 90 resuelve problemas muy importantes en materia de los salarios para los maestros, en tema del estatuto docente, en el tema de la seguridad social del magisterio con el fondo de prestaciones y la ley general de educación. Todo esto los gobiernos neoliberales inician una batalla durísima contra los maestros colombianos para despojarlos de estas importantes conquistas. Y fue en 1980 que logramos superar toda una dispersión de organizaciones sindicales en todos los departamentos. En el caso del Cauca, nosotros decidimos que todos esos sindicatos que habían aquí nos juntáramos alrededor de Asoinca. Y lo hicimos alrededor de Asoinca porque era la organización sindical más grande, la que más peleaba, la que más estaba en la calle. Entonces dijimos, es Asoinca el sindicato que debemos aglutinar. Y avanzamos de 1980, todo terminamos así, ese siglo, nos metimos ya en el nuevo. Aquí es donde aparece en el 2010 ya el gobierno de Uribe, que acaba con el sistema general de participaciones de la educación en el presupuesto general de la nación, las reformas al estatuto docente, las reformas curriculares, las reformas a la ley general de educación. Se ataca a fondo la movilización de FECODE, y en ese momento es donde el magisterio del departamento del Cauca se encuentra con una situación inusitada, diríamos así, y es la posición que asume Asoinca contra FECODE y contra la CUT en un momento tan difícil como que estábamos cruzando. Jugó un papel decisivo en el rompimiento con el sindicato anterior el hecho de que a nivel de las organizaciones nacionales, la CUT, el mismo FECODE, vieron que no había otra opción ante la antidemocracia y los estilos de trabajo distorsionados que venía haciendo el sindicato mayoritario, en este caso Asoinca. Y lleva a que el magisterio del Cauca se vea en la práctica obligado a romper con su sindicato tradicional Asoinca, que era el sindicato de FECODE, pero atacaba a FECODE como si fuera su enemigo principal, atacaba a la CUT como si fuera el enemigo principal. El otro criterio que trabajaban ellos era que para ellos la CUT y FECODE no servían, porque eran un poco de corruptos que se robaban la plata de los afiliados, hablaban mal de la CUT y de FECODE. Eso también nos distanció. Y lo otro, el papel frente al gobierno, tanto nacional como los gobiernos departamentales y municipales, que ellos en la práctica entraban era como a hacer unas concesiones, de ponerse de acuerdo con ellos. Los maestros y las fuerzas y las corrientes toman una decisión que yo la sigo considerando correcta, que era darle una salida al magisterio del Cauca, que quería seguir luchando. Creó el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Cauca, que hoy ha sido fiel a la CUT, fiel a FECODE, fiel a las luchas en defensa de los intereses de la educación, fiel en las luchas populares que se generan en Colombia, y que desde ese punto de vista estos 15 años han sido una lección para el magisterio colombiano y para el magisterio del Cauca. El cambio del subsidio a la oferta al cambio del subsidio a la demanda en la educación. ¿Se acuerdan, no? Eso significa privatización. Y cuando teníamos que hacerle con toda, nos separamos del movimiento social. Hágame el favor. Nació la convicción de que teníamos que conformar otra organización para los maestros. No podía ser que eso quedara impune, por decirlo así. Y la ley 715 se aprobó
impunemente de parte de nosotros como maestros que estábamos en Azoinca, impunemente. No nos unimos al movimiento social. El momento político que el país vivía en el año 2009. Veníamos de una arremetida muy dura contra el sindicalismo que el Estado utilizó para consolidar el modelo neoliberal. Un proceso de paz fallido con el presidente Pastrana. Igualmente, para aquella época ya empezaba a desatarse fuertemente el paramilitarismo y nos preocupaba mucho ver cómo el magisterio en el Cauca seguía ausente de estas luchas políticas. Un movimiento sindical tan grande como ese del magisterio, con tanta influencia en las comunidades, no podía aislarse de algo como fue la lucha contra el referéndum del mandato de Uribe, la lucha contra los tratados de libre comercio, la lucha contra esa apertura económica neoliberal que nos estaba afectando a todos los colombianos. Y pusimos un granito de arena y pensamos bien si debíamos o no trabajar para construir este nuevo sindicato. Y la decisión fue sí, hay que hacerlo. Es una necesidad histórica, pero en su momento no era fácil tomar la decisión porque el costo político, uno no sabe cómo le vaya a ir. Esos mismos conflictos que vivíamos en el 2009, que hoy se siguen viviendo porque el sistema no ha cambiado, porque estamos en medio de un sistema capitalista, agresivo. Nosotros como docentes tenemos el deber, la obligación de preparar a nuestros jóvenes, a nuestros estudiantes, para que preparen una nueva organización, para que estas organizaciones sindicales se unifiquen, para que algún día veamos nuevamente a Azoinca y a SUTEC en un solo puño, en una sola fuerza, que avance junto con FECODE, junto con la CUT, en ese torrente de transformaciones que el país está necesitando. El SUTEC es un sindicato de clase, clasista, y eso significa que su mayor y mejor activo son sus afiliados. A hoy, después de 15 años, tengamos cerca de 4.000 afiliados, significa que cuantitativamente hemos avanzado. Dos características de este proceso SUTEC es la unidad de sus trabajadores y la disposición de lucha frente a la defensa de sus derechos y reivindicaciones. Este proceso, el SUTEC lo realiza a través de dos procedimientos: educación y organización, lo que comúnmente hemos llamado educar para organizar. Y lo desarrolla a través de unos instrumentos como son su junta directiva, suprema organizadora del proceso SUTEC, política y sindicalmente. Pero por otro lado, los procesos de educación sindical y política que viene desarrollando los actuales dirigentes del sindicato han ayudado a entender mejor la problemática del país y el mundo, y en ese sentido nos han llevado a que uno de los principios claves del SUTEC sea la solidaridad con los conflictos sociales, sindicales y políticos que se dan en el país. Tiene una comisión jurídica cuya responsabilidad pasa por hacer el estudio de la normativa educativa, fundamentalmente, de acompañar al magisterio en la defensa de sus derechos, especialmente de los docentes en procesos disciplinarios, de los docentes en reclamaciones frente a las autoridades departamentales y nacionales. Tiene un programa radial que es el instrumento de información de nuestro sindicato, un instrumento para la actualización del magisterio sin igual importancia, y otros elementos como son las reuniones departamentales, las reuniones municipales,
que son escenarios para el crecimiento político y sindical de nuestros afiliados. Quise recoger en unas palabras y que quede escrito, proyectarnos el SUTEC hacia el futuro. La lucha por mejores condiciones laborales, el SUTEC se ha caracterizado por eso y debemos continuar en eso. Estamos proyectados a unas transformaciones educativas. La educación en Colombia ha venido sufriendo unas transformaciones importantes, tanto en términos pedagógicos y términos estructurales. La implementación de las nuevas políticas, no podemos olvidar que nos enfrentamos a una ley estatutaria de educación. En 30 años concibo al SUTEC como una organización que se ha fortalecido, que tiene un gran número de afiliados, que sigue fortaleciendo y siendo referente en el ámbito sindical, político y pedagógico, articulada con el movimiento social de nuestro departamento. Y no puede quedar a un lado el tema de la movilización y la participación social. El nivel de organización y movilización de los trabajadores de la educación es un elemento crucial para el futuro del SUTEC. De igual manera, concibo al SUTEC como una organización que sigue defendiendo los derechos de sus afiliados y sigue fortaleciendo los derechos laborales de los nuevos afiliados y de los educadores de planta y los provisionales. Esas alianzas con otros sindicatos y organizaciones sociales también son factores determinantes en el futuro de nuestra organización sindical. Deseo que el SUTEC en 30 años siga siendo el referente en ética y siga siendo líder en la emancipación de los derechos de nuestro país. ¡Viva el Sindicato Unitario de Trabajadores de la Educación del Cauca, SUTEC! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva!